de avances, aprendizajes y construcción de tesis. Una disculpa por la demora, por esto de la luz eléctrica, falló un poco, pero bueno, ya está restablecida. Pues buenos días, sean bienvenidos todos los que hoy nos acompañan de manera presencial en esta aula y quienes nos siguen en las plataformas de Facebook y YouTube. Hoy, 10 de junio del año 2023, la maestría en Educación Básica de la Universidad Pedagógica Nacional, 12A, subsede Chilapa, tiene el gusto y honor de compartir con ustedes la quinta jornada de avances, aprendizaje y construcción de tesis de los alumnos Ariadna Natividad Miranda Acevedo, Javier Miranda Alvarado, quienes son integrantes de esta cuarta generación. Yo soy el profesor Juan Jaimes Morales, estudiante de la maestría en Educación Básica, y el día de hoy estaré apoyando a los compañeros como moderador. La investigación en la acción del profesor posibilita la mejora continua de la educación y la vinculación entre la teoría y la práctica. La dinámica a seguir es la siguiente. Primero, se presentará la trayectoria de cada tesista. En segundo lugar, expondrá su trabajo realizado en un lapso de 15 minutos. En tercer lugar, se abre una ronda de 3 preguntas que el público presente realizará a la o el tesista, las cuales responderá oportunamente. Pues continuando, la innovación más auténtica es aquella que surge de la conciencia como educador y de su fuerza individual y de grupo para emprender las innovaciones que descubre como necesarias una vez que se han sentado a analizar la forma en que trabaja cotidianamente, ya que cuenta con un alto grado de compromiso por parte de su protagonista, el docente. Son las que tienen más altas posibilidades de permanencia, ya que han sido abrazadas de manera voluntaria y responden directamente a los problemas y necesidades detectadas por los propios educadores. A continuación, tenemos la participación de la compañera profesora Ariadna Natividad Miranda Acevedo, quien es originaria de Chilapa de Álvarez, Guerrero, egresa como licenciada en Intervención Educativa de la Universidad Pedagógica Nacional, subsede 12A, en el año 2020, en el municipio de Chilapa de Álvarez, Guerrero. Cuenta con 2 años y 9 meses de servicio en la Escuela Primaria Urbana Ignacio Manuel Altamirano, en el municipio de Huacoxingo, Guerrero. Actualmente cursa la maestría en Educación Básica en la Universidad Pedagógica Nacional y hoy nos va a presentar sus avances, aprendizajes y construcción de tesis de maestría con el tema de investigación, la tabla mágica silábica como recurso en la alfabetización del primer ciclo en educación primaria. Pido para la compañera fuertes aplausos para que nos... Muy buenos días, tengan todos ustedes. Me presento nuevamente, mi nombre es Ariadna Natividad Miranda Acevedo. En esta ocasión vengo a presentarles mi proyecto de intervención, mi proyecto de investigación que he realizado a lo largo de estos 2 años de maestría y por el cual estamos aquí para mostrarles y que ustedes futuramente puedan igual construir un trabajo, un proyecto de investigación de acuerdo a las necesidades que se presenten en sus aulas, en sus escuelas o en sus educandos. El tema de investigación tiene que ver con lo que es la didáctica y la alfabetización.
en el primer ciclo de educación primaria. La creación de un material didáctico facilita los procesos que como docentes llevamos a cabo en el aula, y por ello el nombre de la tesis es La tabla mágica silábica como recurso didáctico para la alfabetización en el primer ciclo de educación primaria. Para empezar este desglosamiento de exposición, tengo 4 capítulos en los cuales englosaré todo mi trabajo a lo largo de estos 2 años. El primer capítulo tiene que ver con un proceso en el que se creó el material didáctico que está aquí al lado de mí. El segundo capítulo tiene que ver en la comprensión del por qué generar recursos en nuestras aulas. El tercero tiene que ver con la fundamentación que tiene este material, y el cuarto, la puesta en acción del mismo. En el capítulo 1, desglosado por la autora Carmen Buizán, me permite diagnosticar mediante 4 fases, la cual es una planificación que tiene que ver con el qué hacer, cómo hacer y con quiénes hacer esta práctica. Para eso, el diagnóstico de mi aula me arroja 4 alumnos que requieren mayor atención en la alfabetización, que no se ha concluido este aprendizaje. Para ello tengo aquí las evidencias de 5 alumnos en los cuales pueden ustedes observar, donde tengo mi cursor, que es una hoja de cuaderno, porque es con el primer alumno que se inicia este trabajo. La construcción de este trabajo empieza con la inquietud de que ciertos alumnos no aprenden a leer y escribir. Entonces empezamos con este alumno y posteriormente le doy formalidad al trabajo creando una guía de dictado que tiene que ver con un proceso más formal. Y al momento de identificar a los alumnos, pues a veces los alumnos que creemos requieren el material o requieren empezar desde la primera etapa, pues ya van más avanzados, y es el caso del alumno que tengo en la parte de abajo. Es por ello que me quedo con solo los 4 alumnos y con la evidencia del primer trabajo en la primera fase del material. Tengo la comprobación de las realizaciones de los alumnos, que fue el primer dictado, para poder focalizar con quiénes trabajar, el alumno con el que inicia este proyecto y la utilización del material para ver si es viable o no utilizarlo. Para cada alumno se hace una interpretación de cómo es el proceso que ellos siguen y que ellos construyen. En la tabla tenemos un dictado anterior a la utilización del material, y en el segundo, ¿qué resultados tengo cuando yo lo empleo? ¿Sí? Tenemos 2 formatos, y el formato de interpretación es individual porque son los resultados del alumno y del docente. El diseño del material didáctico es una serie de tablas, las cuales están elaboradas en 2 fases. Una tiene que ver con las sílabas simples y otra tiene que ver con las sílabas trabadas. Las sílabas simples se componen de una consonante más una vocal y se adjuntan 2 letras, de acuerdo a su nivel de dificultad. Y en las sílabas trabadas tenemos 2 consonantes y las vocales para poder crear una sílaba de 3 letras. Estas tablas es una por letra, y el material didáctico está constituido por 36 tablas con sus respectivas fichas de trabajo. Cada bolsita es una ficha que se va a utilizar. En el ambiente, para el diseño de ambientes de aprendizaje,
Se considera la alfabetización como un aprendizaje fundamental que tienen que adquirir los alumnos para seguir construyendo conocimientos. Si mi alumno no concibe todavía la lectura y la escritura, difícilmente podemos continuar, porque los contenidos no están siendo significativos en su aprendizaje. Este material es un material de implementación individual, lo cual tiene que ver con la comunicación y el acercamiento que se tiene con los alumnos. Si mi alumno tiene confianza, si mi alumno presenta características que yo puedo rescatar, pues se me va a hacer mayor productivo emplearlo. En el capítulo 2 tenemos lo que es la comprensión de la educación, de la situación educativa, la cual tiene que ver con la fundamentación en autores. En el concepto de enseñanza estoy implementando lo que es Piaget por sus dos formas de ver ella. La primera es la adquisición a las respuestas de hechos específicos y la segunda es a la estructura de operaciones mentales. ¿Qué quiere decir esto? Cómo es que mi alumno va obteniendo nuevos conceptos y cómo él va construyendo dentro de su propio pensamiento lo que quiere saber. El concepto de la lectura, que tiene que ver con la contextualización que él maneja y qué nombre le pone a las cosas. Y en la escritura, la forma en la que él pudiera expresar lo que sabe y definir ciertos objetos o características de los mismos. Estos conceptos me permiten llegar a una mediación pedagógica, la cual tiene que ver pues con la construcción del conocimiento que en este momento me permito emplear, con la investigación-acción, porque es la forma de que yo me vinculo hacia una planeación didáctica flexible, hacia modelos de aprendizaje y hacia estilos de aprendizaje específico que tiene mi alumno y que tengo que rescatar para poder enseñar y él poder aprender. En el capítulo 3 tengo las referencias metodológicas, las cuales están sustentadas por la autora Cecilia Fierro, donde ella retoma 4 puntos fundamentales para llevar a cabo esta metodología. El punto de partida es el momento en donde docente estoy y hacia dónde me quiero dirigir. El segundo tiene que ver con el concepto de mi práctica, qué soy, qué hago, qué elementos arrojo para que mis alumnos aprendan, y esto me lleva al análisis crítico de mi práctica para tener un diálogo con base al trabajo que yo realizo diariamente. Esta autora nos da diferentes dimensiones de la práctica docente. Las retomo todas, pero me enfoco más en la dimensión didáctica, porque el material que estoy creando se basa en lo que es la didáctica y la alfabetización, donde este material me va a permitir a mí orientar, dirigir, facilitar y guiar la interacción de mi alumno hacia el aprendizaje. Y mi alumno se va a apropiar de lo que él sabe para poder construir más conocimiento. La investigación-acción pretende generar un cambio social, y cuando me refiero a un cambio social, no solo me refiero al aula, sino a las oportunidades de vida que este alumno va a tener para desarrollarse fuera de nuestras escuelas. En el capítulo 4 es la intervención educativa y la problemática identificada es la adquisición de habilidades básicas de alfabetización. Como lo mencioné al principio, no son todos los alumnos, pero sí hay quienes requieren mayor trabajo y mayor disposición a seguir con ellos en el aula de clases. Dentro de estos alumnos se destacan etapas de escritura y de etapas de lectura, que fue por lo que son llamados a utilizar el material. En este caso solo trabajamos para efectos
de si sirve o no sirve el material con esta tabla, que es la evidencia que les presento, y para partir a lo que es el enfoque de intervención. Con el enfoque de intervención estoy trabajando con el autor Vygotsky, el cual me da elementos de un contexto sociocultural donde mi alumno va a interactuar, va a practicar y se le está proporcionando el instrumento con el cual va a desarrollar cierto aprendizaje. Este autor también me permite hacer la propuesta para la enseñanza y desarrollar el proceso educativo en los niños para que esta acción sea una ley de doble formación, donde el mediador es el docente, el sujeto es el niño y el objeto es aquellas herramientas que les proporcionamos para seguir aprendiendo. Dentro de este enfoque de intervención tenemos lo que es el andamiaje. El andamiaje es construido después de la zona del desarrollo próximo, la cual tiene que ver con dónde está mi alumno y qué elementos le doy para que siga escalando. En las habilidades del pensamiento, para la solución de problemas, desarrollamos lo que son las habilidades creativas en la docente para poder crear elementos donde el alumno pueda interactuar, y por eso me baso en el autor Gardner, el cual tiene que ver con su libro Mentes Creativas, donde enfoca 3 aspectos importantes: la persona, el campo y el ámbito en donde nos desarrollamos, para poder desarrollar ciertas características desde simbólicas hasta aprendizajes con una validez y calidad que requieren los alumnos. Dentro de este material surge el apoyo para la intervención, el cual tiene que ver con la forma en la que se emplea el material, y las habilidades de enseñanza y aprendizaje, las cuales tienen que ver de extremo a extremo con un docente y los alumnos, la forma en la que como docentes enseñamos y la forma en que los alumnos aprenden, porque como docentes tenemos que tener ciertas estrategias que son las herramientas que nos permiten llegar hacia un punto, los estilos, qué atención dirigimos hacia cada alumno, y las habilidades en la capacidad de lo que vamos logrando. En los alumnos, para esta implementación del material, ocupé de elementos importantes como fue disposición de padres de familia, la motivación, el compromiso y el estado de ánimo de los niños, porque este material se emplea, o en mi caso lo empleé después del horario de clases con cada alumno. Entonces eso quiere decir que hay que involucrar a papás para que vean cómo se está llevando a cabo este proceso y no lo dejen perder en casa, sino pues ayuden al docente en el trabajo en conjunto para poder lograr mayores aprendizajes. Dentro de esto, enseñanza y aprendizaje tiene que ver también con una parte muy importante que es el estilo de cada niño tiene. Entonces, los estilos identificados nos van a permitir poder desarrollar con mayor posibilidad lo que nuestros alumnos tienen. Nos van a permitir llegar hacia un punto más productivo en el aprendizaje. Y con esto concluiría la participación. Gracias. Pues bien, ya que la compañera expuso, pasamos a la ronda de preguntas de parte del público aquí presente. Si alguien tiene alguna interrogante que realizar con respecto al trabajo expuesto, le cedemos el micrófono.
Buen día a todos. Compañera, de acuerdo a la investigación que usted hoy nos presenta, ¿cuál es la satisfacción que usted tiene? Es decir, la investigación que usted ha hecho, ¿considera que a lo largo de su carrera dentro del magisterio puede ser utilizada esta metodología, esta forma de trabajar con los niños en diferentes ciclos escolares y el grado de satisfacción que le ha generado esta investigación? Sí, pues la satisfacción que tiene este material, y como lo mencioné en ciertas diapositivas, he tenido resultados con las herramientas que he creado, y es por ello que no dejo de fuera cómo inicié, ¿sí? Con la imagen que mostraba sobre el cuaderno, porque de ahí partió lo que fue esta creación del material. Al tener herramientas de trabajo, es muy posible que nuestros alumnos adquieran mayor aprendizaje. Es como cuando, no sé, cuando vamos a construir una casa, no puedo empezar solamente con la idea o con la idea programada en mi cabeza, sino yo me tengo que ir haciendo de mis herramientas para poder hacer una construcción. Entonces, de acuerdo a la aportación que me da compañera, es que si como docentes construimos herramientas para el trabajo en el aula, va a ser mayor satisfacción los procesos que tienen nuestros alumnos. Y hablo de herramientas de diferente manera, hojas de clase, material pues manipulable, y en este caso yo me centré en lo que es la realización de este material porque he tenido el primer ciclo y es un aprendizaje fundamental para que los niños puedan seguir aprendiendo. Gracias. Gracias, Ari. Te escuché con mucha atención. Yo me siento muy satisfecho por los resultados que nos muestras. Quiero hacer una pregunta y también hacer un comentario. Empiezo por este último. Cuando tú presentas la tabla mágica, uno recorre sus recuerdos, sus memorias como docente, de qué tanto a lo largo de nuestra vida escolar producimos un material. Es decir, tenemos muchos materiales, incluso comerciables o los que propone la Secretaría de Educación, y como que de repente a lo largo de esta trayectoria solo recibimos, pero nunca producimos. Y lo que tú nos estás mostrando aquí es que sí se puede producir, solo que con muchos detalles. El primer detalle es que el material que propone o que algún maestro puede proponer necesita estar fundamentado. 2, necesita abrirse camino en un posgrado, y no solo en la UPN, puede ser en otras universidades, ¿sí? Universidades que promuevan no solamente la innovación, sino también la transformación, y creo que la universidad da para eso. El otro detalle es no solo escribirlo, diseñarlo, sino también saber exponerlo. Detrás de todo esto, cuando uno inicia la maestría, es lógico, y no creo que fue su caso, me parece que el caso de ustedes, se hace un proyecto de investigación, y ese proyecto de investigación para su generación fue más o menos a la mitad de los 2 años.
porque regularmente llegan muchos profesores aspirantes a maestría que no llegan con su proyecto de investigación, y eso para nosotros también nos cuesta un trabajo, porque es doble: estudiar las propias materias, los módulos y los bloques, y al mismo tiempo llevar la construcción del proyecto de investigación. Entonces, gracias a estos detalles uno puede mirar lo que tú nos estás proponiendo, y es inédito porque de la generación creo que es la única que está proponiendo una creación de material didáctico. Entonces la pregunta, ahora sí vuelvo con la primera, es: ¿qué diferencia ves tú entre que iniciaste la maestría y hoy que terminas? ¿Qué cambios ha generado en ti respecto al conocimiento, respecto a la construcción de este material? Gracias. En mí ha generado la posibilidad de que se pueden hacer las cosas, porque al momento de entrar a la maestría era un reto el hecho de la experiencia, por ejemplo, docente, la forma en la que ya llevaba desglosado un trabajo en la escuela. Entonces me llamó mucho la atención, y mi principal aspecto fue nunca salirme de hacer herramientas para mis alumnos, porque es la forma en la que yo he considerado que sí se obtiene un aprendizaje. Estos 2 años de la maestría hemos visto bastante contenido y bastante aportación entre los mismos compañeros que nos permiten mejorar la práctica docente. Entonces, para mí sí ha sido un gran cambio, a pesar de tener poca experiencia en el aula, pero que si nosotros tomamos la importancia a seguir preparándonos, podemos obtener mayores resultados. Gracias. Buenos días. Ari, una situación. Mira, nosotros que estamos dentro de la práctica educativa y que a veces nos dan grados superiores, pero que siempre encontramos con problemas de adquisición de lectura en algunos niños, a veces requerimos de emplear ciertas metodologías de alfabetizar. Y entonces aquí la pregunta es: ¿hasta qué tiempo o cuál es la temporalidad en que tú viste que te dio resultados esta tabla mágica? Es decir, por un lado, si es posible compartirla, ¿verdad? Por lo menos con los compañeros, porque a veces requerimos de esos materiales. Quienes estamos trabajando grados superiores, a veces nos vemos desarmados porque te encuentras con un problema de esta naturaleza y pues andas recurriendo ahí pidiendo materiales y todo eso, ¿no? Entonces, lo primero es ver la temporalidad de la efectividad de esta propuesta de material, y lo segundo es cuál es el concepto de lectura que se está generando con este material. Nada más, gracias. El tiempo de utilización del material tiene que ver con una tabla por semana, pero cuando ya llegamos a cierto nivel de las tablas ya empiezan a conjugar sílabas, por ejemplo, que ya vimos al principio. Entonces, es como la lectura, el desglosamiento ya se va dando por la temporalidad en la que ya se trabajó esa sílaba y que hay que adjuntarla a la nueva sílaba que estamos aprendiendo. Entonces, la temporalidad tiene que ver con una semana por sílaba, y ya de ahí de acuerdo a cómo el alumno las vaya retomando. Por ejemplo, si mi alumno está en un proceso donde existe un compromiso desde casa también, la motivación es la adecuada, él se empieza a llevar 2 tablas por semana, o en mi aula de clases así fue. Entonces, la temporalidad tiene que ver mucho con la forma de empleo
que se tiene para los niños. Y el concepto que tiene que ver con la lectura es, en la tabla, asociar la imagen con lo que yo estoy interpretando en las letras, darle un significado desde el contexto, porque asocio a mamá en casa y asocio a que la imagen es una mamá con un niño, y asocio a la palabra y al sonido que tiene esta lectura. Y un ejemplo es en la letra, en la primer consonante que trabajo es M, pero ese es su nombre, entonces se hace pauta cuando se emplea en el nombre, pero en cómo se pronuncia. Por ejemplo, no tenemos para leer MA, sino MA, y es la forma en la que se emplea. Entonces aquí tiene que ver con el concepto de lo que es la lectura y el contexto para asociarlo a la imagen que tengo. Y claro que sí, se los voy a compartir en archivo y ya ustedes pueden emplear la tabla mágica silábica. Y un punto importante de ella es que son tablas que son enmicadas. Entonces, en el alumno las empleé como mágicas porque al momento de ponerle un plumón, si tiene algún error en la escritura, se borra. Entonces es mágico, no existe un temor al equivocarse, porque sí podemos eliminar el error y volver a hacerlo. Gracias. Bien, continuando con la organización de esta jornada, tenemos el concepto de práctica docente. Es inseparable de la gestión escolar, ya que este último alude a la construcción social de las prácticas educativas en el seno de la institución escolar. Por gestión escolar entendemos el conjunto de procesos de decisión, negociación y acción comprometidos en la puesta en práctica del proceso educativo en el espacio de la escuela por parte de los agentes que en él participan. La gestión escolar destaca la importancia de esta compleja trama de relaciones y procesos de la vida cotidiana de las instituciones educativas, a través de los cuales cobra vida la práctica educativa. La gestión escolar implica la gestión pedagógica. Tenemos la participación del compañero profesor Javier Miranda Alvarado, originario de Chilapa de Álvarez Guerrero. Egresó como licenciado en Educación Primaria en el año 1999 del Instituto Colegio Carrillo Cárdenas. Cuenta con 4 años de experiencia frente a grupo, 16 años de experiencia como director y 3 años de experiencia en la Administración Pública Estatal. Actualmente cursa la maestría en Educación Básica en la Universidad Pedagógica Nacional y hoy nos va a presentar sus avances, aprendizajes y construcción de tesis de maestría con el tema de investigación, el director dentro de la gestión escolar. Bienvenido y aplausos para el compañero. Gracias. Buenos días a todos los que nos acompañan de manera presencial y a quien tienen la oportunidad de vernos también a través de las diferentes redes sociales. A continuación estaré dando a conocer los avances, los aprendizajes y construcción de mi tesis que hasta este momento llevo. Aquí cabe recalcar ya culminada, hay algunos aspectos que todavía tengo que terminar, sin embargo estaré dando a conocer los avances que llevo hasta este momento. El tema de investigación es el liderazgo escolar. El tema de mi trabajo de investigación es el director dentro de la gestión escolar en educación primaria. Aquí presento el material que de manera general es el fundamento teórico en el que estoy basando la investigación que estoy realizando, que es el libro Liderazgo, el poder de la inteligencia emocional, de Daniel Goleman. En este material, Daniel Goleman
tiene la tesis que detrás de un liderazgo hay una fuerza de sus emociones, ¿sí? Y la tesis que yo manejo en el trabajo que voy a realizar es: los resultados escolares dependen en medida de la autorregulación de las emociones del director para ejercer un buen liderazgo. Esta tesis la voy a comprobar en los 4 capítulos de la investigación que yo voy a que estoy realizando. El capítulo primero se denomina la experiencia directiva en el contexto escolar. El capítulo 2, un rompecabezas llamado escuela. El capítulo 3, fundamentación teórica. El capítulo 4, la experiencia directiva en el contexto escolar. El primer capítulo lo enfoco a rescatar la experiencia en las escuelas donde yo laboré anteriormente como directivo, a partir de un instrumento que Cecilia Fierro en su propuesta de investigación-acción realiza, el cual es la guía para el autoanálisis de la práctica docente. A partir de ese instrumento voy a rescatar esa experiencia de los centros de trabajo donde yo he estado anteriormente como directivo. Para ello, de manera rápida, los contextualizaré mencionándoles que en la primera escuela donde estoy como director es la escuela Benito Juárez de Hierbabuena. En esta escuela fui unitario, sin embargo aquí tuve la posibilidad de tener mi primer acercamiento con lo que fue la dirección escolar. Posteriormente, ya como director, en la escuela Fray Bartolomé de las Casas de la comunidad de Oxtotitlán, de la zona 193, igualmente del municipio de Huacotzingo, donde estuve trabajando con un total de 13 compañeros y con una cantidad de alumnado de más o menos 315 niños. Aquí estuve elaborando 6 años, 2 de los cuales estuve como director con grupo. Paso posteriormente a la Escuela General Ignacio Zaragoza. En esta escuela mi matrícula era pequeña, 80 alumnos, sin embargo en total había un personal de 9, 2 años laborando estuve aquí. Paso posteriormente a la comunidad de Pantitlán. Aquí tenía un personal total de 17 compañeros y una cantidad de 370 alumnos, donde estuve 2 años. Y donde actualmente estoy, hasta el 2019, estuve 5 años en la escuela Justo Sierra. Posteriormente paso a una comisión en la administración estatal. Esta escuela es de aquí de Chilapa. Cuento con un personal total de 32 compañeros y un alumnado de 600 alumnos. En esta institución educativa llevo actualmente laborando 6 años. Y ya el segundo capítulo, es totalmente enfocado a la escuela donde estoy laborando actualmente. ¿Sí? En este caso, para realizar mi diagnóstico, utilizo la propuesta que hace Carmen Buizán Serradell y María de los Ángeles Marín García en su trabajo de diagnóstico pedagógico. El objetivo general de mi investigación es describir la experiencia como director escolar para dar a conocer la importancia del control de las emociones por parte del director en el funcionamiento de una organización escolar de educación primaria. Las técnicas que estoy utilizando son la encuesta, la entrevista, la observación, la revisión documental y el instrumento, los cuestionarios, entrevistas y documentos de archivo que propone Carmen Buizán. La metodología que llevo a cabo es la investigación-acción de Cecilia Fierro, específicamente en su dimensión institucional. Cabe mencionar que este tipo de metodología que propone Cecilia Fierro va más enfocado al maestro frente a grupo. Sin embargo, en la dimensión institucional se da la posibilidad de poder enfocarla al trabajo fuera de. Entonces, en esta dimensión
Cecilia Fierro propone la realización de 5 actividades, las cuales se muestran en esta diapositiva. El trabajo que estoy realizando es científico porque llega a conclusiones de carácter general y es complejo porque a partir de las relaciones interpersonales que se dan entre el director con alumnos, con docentes y con padres de familia, se enfoca a las mejoras de aprendizaje. El paradigma donde se fundamenta mi investigación es el interpretativo cualitativo. El capítulo 3, la fundamentación teórica, como les mencioné al principio, yo la baso en el libro de Daniel Goleman de liderazgo, y al mismo tiempo también aquí utilizo las actividades que plantea Cecilia Fierro en su investigación, en su propuesta de investigación-acción. En esta parte les muestro, ya aplicando los instrumentos que propone Cecilia Fierro en la dimensión institucional, los cuales son 5, la manera en cómo realizo el concentrado para que me dé facilidad para poder realizar el análisis de las respuestas de las diferentes muestras a las que le apliqué estos instrumentos, que en un total fue de 4 docentes. Aquí concentramos a partir de instrumento, a partir de interrogante y las diferentes respuestas que da cada uno de los de la muestra a quienes se les aplica. Esto facilita el análisis de esta información para poder utilizarla en la investigación que estoy realizando. Ese es el primer instrumento. El segundo, el tercero, un rompecabezas llamado escuela. El cuarto, condiciones institucionales para la innovación. Y este es el último, hacer la guía para el autoanálisis de la práctica docente. Ya en lo que Daniel Goleman, en su investigación en el libro de liderazgo, nos da a conocer es primeramente de dónde salen las emociones. Las emociones vienen de lo que es nuestro cerebro. Aquí en primer lugar define lo que es el cerebro y también da a conocer el modelo triuno que Paul MacLean descubrió a partir de las características del cerebro de capas de cebolla. Estas capas de cebolla se dieron producto de la evolución biológica. Nos explica cómo nuestro cerebro está conformado en 3 subcerebros. El primero es el cerebro rectílico, el cual es el más antiguo, en donde están los instintos del ser humano. El segundo es el sistema límbico, que es donde se encuentran las emociones, y el último que se desarrolló, que es el cerebro humano o neocórtex, donde está la capa del pensamiento. También se define lo que es inteligencia, el cual etimológicamente quiere decir accionar o tomar decisiones. Daniel Goleman también menciona que hay 2 tipos de inteligencia, que es la inteligencia racional, la que se define como la capacidad psicológica de cada individuo asociada al coeficiente intelectual, y la inteligencia emocional, que se utiliza por primera vez en el año de 1990 por Peter Salovey y John Mayer, y se define como la capacidad de controlar y regular los sentimientos de uno mismo y de los demás. Goleman define la inteligencia emocional como la capacidad de reconocer nuestros propios sentimientos y de otras personas, motivarnos y manejar adecuadamente las relaciones. El modelo de inteligencia emocional establece 5 componentes, el cual es el autoconocimiento, el autocontrol,
la automotivación, el reconocimiento de emociones ajenas y las relaciones interpersonales. En el libro de Liderazgo y Poder de la Inteligencia Emocional, Daniel Goleman menciona que la inteligencia emocional es la condición indispensable para ejercer un liderazgo. Esta inteligencia emocional va vinculada a los líderes y sobre todo al éxito de una organización, por lo que considera que debe de ser un requisito para los líderes gerentes y directores. Él manifiesta que la formación, las credenciales, las ideas y la mente brillante, es decir, el coeficiente intelectual y los estudios que uno tenga, solamente deben de ser requisitos iniciales para acceder a un puesto directivo. Lo más importante debe de ser el manejo de sus emociones, porque a partir de esto es como se puede garantizar el éxito en una organización. Aquí mismo, en este mismo material, propone 4 componentes de la inteligencia emocional en el liderazgo. El primero es la autoconciencia. Aquí tiene que ver las emociones, los puntos fuertes, nuestras debilidades, nuestras necesidades e impulsos que tenemos. Aquí se origina lo que es la pasión, nuestros valores y la toma de decisiones. El segundo, que es la autogestión, aquí se controlan los impulsos y las emociones, es que lo que nos ayuda a incrementar nuestra productividad, a adaptarnos a los diferentes contextos que se nos presenten y a cometer menos errores. El tercero, la empatía, que no debemos de confundir con sensiblería, es decir, que no se trata de complacer a todo mundo. En muchas de las ocasiones, cuando tenemos una comunicación con alguien más, te solicita algo a partir de alguna emoción, y uno no complace lo que él está pidiendo, muchas veces te argumenta o te intenta argumentar que no eres empático. Entonces no se trata de complacer a todo el mundo, simplemente se trata de entender los sentimientos de los demás. Y el último componente es la capacidad social, que no se trata de una simple cuestión de empatía, se trata de hacer avanzar a los demás hacia donde deseamos. Este componente nos permite ampliar nuestro círculo de conocidos a partir de encontrar puntos en común con diferentes personas. En 1988, Daniel Goleman, en un artículo de una revista de la inteligencia social y la biología del liderazgo, y donde se empieza a acuñar también un concepto que hoy está en boga, que es el de neurociencia, él propone un listado de cualidades que debe de tener un líder para encabezar una organización escolar, que son empatía, sintonización, conciencia organizacional, influencia, trabajo en equipo, inspiración y desarrollo de otras personas. Pero al mismo tiempo también propone unas interrogantes para poder detectar con qué cualidades se cuenta para ser líder y definir si se es o no una persona capaz de estar al frente de una organización. También menciona que estas cualidades se pueden adquirir con capacitación. Entonces, si hay alguna persona que no tenga alguna de ellas, puede mandarse a capacitar para que pueda tener estas cualidades y ser un buen líder. La inteligencia emocional se divide en dos: la intrapersonal, que es la que produce uno mismo, que es el autoconocimiento, la autorregulación y la automotivación, y la interpersonal, que se da en la relación con los demás. Pasando ya al capítulo 4, también considerando
algo que Daniel Goleman define para poder focalizar a un jefe bueno y a un jefe malo, algunas características que debe de tener cada uno de ellos. El jefe bueno sabe escuchar, ofrece estímulos, es buen comunicador, es valiente, tiene sentido de humor, muestra empatía, es decidido, acepta su responsabilidad, es modesto y comparte la autoridad. El jefe malo no presta atención, es dubitativo, es decir, que tiene dudas, es hermético, intimida, tiene mal genio, es egocéntrico, es indeciso, echa las culpas a los demás, es arrogante y desconfía. En las buenas escuelas y los buenos directores, actualmente hay muchas investigaciones educativas que han fundamentado que las buenas escuelas tienen o han tenido en el corto plazo un buen director. En otras palabras, que los directores tienen una influencia importante en el éxito de los alumnos y en la calidad de los aprendizajes. Pero, sin embargo, el efecto del director es un efecto indirecto. ¿Por qué indirecto? Porque él no está en las aulas, pero sí contribuye a generar las condiciones para que se trabaje bien en ellas. ¿Cómo lo hace? Creando un ambiente propicio para el aprendizaje. El clima escolar es la variable que más influye en el rendimiento de los alumnos y de los maestros. La generación de un ambiente de respeto, acogedor y positivo es una de las claves para promover el aprendizaje. Y esta tarea es una de las principales de un buen director. Pong en el 2008 sugiere 4 ámbitos principales de la función directiva que se dan de manera indirecta, que son el apoyo y desarrollo de la calidad de los docentes, la definición de los objetivos de progreso observables, la gestión estratégica de recursos y la colaboración con agentes externos. La función directiva contiene siempre una dimensión técnica y una dimensión política. La prioridad de un buen director siempre debe de ser encaminada a la dimensión pedagógica, aunque la parte administrativa y de gestión la debemos también orientar al beneficio de esta dimensión pedagógica. Y el liderazgo siempre debe de ser distribuido, es decir, que no debe de ser de manera lineal, únicamente el director quien lo ejerza, sino también apoyarse con el liderazgo de otros compañeros al interior de una escuela, más cuando se trata de una escuela de una dimensión pues grande. Las competencias básicas de un buen director son 3: estar en el mundo, estar en la escuela y estar con los otros. Este es el trabajo de avance que yo presento en mi investigación hasta este momento. Muchas gracias. Pues bien, concluida la exposición del compañero profesor Javier Miranda Alvarado, vamos a la ronda de preguntas que le quieran plantear de parte de los asistentes en esta aula. Dejamos el micrófono para que puedan participar. Bueno, buenos días. Muy interesante el trabajo que acaba de compartirnos el compañero. Compartimos en algún momento la institución educativa. Hemos estado dentro de la zona escolar por muchos años, ya muchos años trabajando en esa zona escolar, y la Justo Sierra es parte de la zona escolar 187. Y yo recuerdo el funcionamiento y su estructura y su infraestructura en aquellos años, y hoy comparándola a cómo se encuentra actualmente,
hay una gran diferencia. Y obviamente esto se debe al ejercicio de la función de quien está al frente. Y la verdad, un reconocimiento por la forma y cómo ha transformado esa institución educativa, no nada más en cuanto a la infraestructura, también en las relaciones que se perciben al interior. Y entonces un modesto reconocimiento por el ejercicio de la función. Me parece interesante el trabajo que acaba de desarrollar, bien planteado. Yo digo que todo depende de la autorregulación de las emociones, el poder tratar y resolver conflictos no solamente con el docente, con los padres de familia de una escuela urbana es muy complicado. Nosotros lo vivimos en un momento, ¿sí? Porque normalmente tenemos padres de familia que son compañeros de nuestro gremio, algunos abogados, doctores, etcétera, etcétera, y se vuelve una complicación, un problema, porque se sale de control, ¿no? Y entonces ahí es donde entra en función el liderazgo del director, ¿no? Y poder resolver un conflicto de tal magnitud es un poco complicado. Hay directores que se cierran y nomás no hablan con nadie, ¿no? Entonces, un tanto tiene que ver con la pregunta con esto. Definiste y caracterizaste dos modelos de jefe o de director. ¿Con cuál de ellos te identificas tú como director? Pues muy buena pregunta, yo realmente me identifico más con lo que es el jefe bueno, considerando que no solamente va uno a arreglar los problemas, ¿no? Lo más interesante es no crearlos, porque en muchas ocasiones al frente de una dirección, cuando no tiene uno esa mente fría y corazón caliente, no al revés, tiende a salir la parte más primera de nuestro cerebro, que es la parte instintiva, y de repente vemos que todos están en nuestra contra, y es cuando empezamos a formar grupos al interior de un centro escolar y nos ponemos unos contra otros, creando un ambiente inapropiado para los que son los aprendizajes de los niños, que es lo que más nos debe de interesar. Entonces, ser jefe bueno no es tampoco decir que debe de uno complacer a todos los compañeros. De repente debe uno pues saber cuándo decir no y cuándo decir sí, no siempre sí. Entonces esa es la parte a donde yo me identifico, trato de trabajar y sobre todo también identificar, porque sí es algo que tiene uno que realizar cuando llega a una escuela por primera vez, identificar los diferentes liderazgos que existen al interior de la escuela, ya sea por un lado con los maestros y por otro con los padres de familia. ¿Para qué? Para ayudarte a llevar los destinos de esta escuela a buen término. Compañero, de acuerdo a lo que mencionó en un principio, que esta investigación está basada en su experiencia, me gustaría conocer un poquito más o saber un poquito más cómo esa trascendencia que usted tuvo en los diferentes centros educativos donde estuvo trabajando, estuvo usted desarrollando los componentes del liderazgo emocional, es decir, usted ya sabía que era necesario esta autoconciencia, autogestión, la empatía y la capacidad social para tener un buen liderazgo. ¿Cómo fue ese proceso que usted nos está compartiendo con esta investigación a lo largo de su experiencia bajo estos 4 componentes que menciona? Bueno, cuando yo empiezo en mi función de dirección,
Yo tuve la oportunidad de llegar a una escuela donde la mayor parte del personal tenía yo ya una relación con ellos amistosa, pudiéramos decirle así, dado que yo era representante sindical en esa zona. Entonces, en ese tiempo también es muy importante mencionar la parte pasional en mí estaba muy desbordada, ¿sí? En cuestiones sindicales. Entonces, pues hubo muy buena relación, hubo muy buen trabajo con los compañeros, con los padres de familia. Sin embargo, a raíz de ahí, de ese tiempo a la actualidad, pues mucho ha cambiado. En parte ha sido también por las diferentes relaciones que he tenido a lo largo de mi carrera, de mi experiencia en estos 23 años que voy laborando, con las amistades que me he rodeado. Mucho ha tenido que ver, porque en ese tiempo yo era una persona pues un tanto más radical, sí, más radical. Sin embargo, a partir de la experiencia de otros compañeros, tanto maestros como padres de familia, pues ha ido cambiando, modificando mi forma de pensar, sujetándome más o interesándome más la parte académica y pedagógica en las escuelas donde he estado laborando. No se quita la esencia, la parte esencial de mi pensamiento, de mi ideal, pues no lo puedo terminar. Finalmente, los ideales, no tener ideales, para mí es como una persona sin alma, pues, ¿sí? Andar nada más hacia la deriva. Entonces esos ideales te mueven finalmente. Entonces sí, yo empecé a actuar de una manera de trabajo con mis compañeros. Sin embargo, yo no tenía ese conocimiento o ese fundamento de por qué yo era así o por qué yo tenía que hacerlo así, de esa manera. Yo actuaba de una manera empírica, buscando la mejor manera de relacionarme con los demás para tener buenos resultados. Sin embargo, ya en base a mi estudio aquí en la maestría y a la investigación que estoy realizando, ya fundamenté por qué hacerlo de esta manera te lleva a tener buenos resultados. Bueno, de nueva cuenta los saludo. A mí me da mucho gusto haber escuchado y presenciado tu presentación. Tengo un comentario y una especie de sugerencia. El primer comentario tiene que ver con esta idea de cómo se inició y se está llevando la construcción de la investigación. Al inicio de este trabajo o al inicio de la maestría, recuerdo que no se sabía exactamente qué es lo que se quería trabajar, aún teniendo el proyecto de investigación. Si era estudiar la gestión educativa, si era estudiar a los directores, es decir, no había la definición del objeto de estudio. A mitad de los estudios de la maestría, llegamos a un punto en donde estudiamos a los teóricos y aparece Daniel Goleman. Y entonces Javier se adentra en ese texto, le llama la atención. Y entonces una manera de hacer investigación es también a partir del interés propio del investigador, por una inquietud, por una, digamos, por una forma de querer saber qué dice Goleman. Y cuando tú ves que Goleman tiene un libro en donde habla que detrás del liderazgo hay una dimensión emocional, entonces Javier decide comparar o llevar ese argumento de Daniel Goleman a estudiarse como director y estudiar su experiencia. Creo que esa es una delimitación que un investigador puede hacer, a diferencia de la investigación de Ari y a diferencia de la investigación de otros compañeros. Esa era la primera precisión. La segunda, que tiene que ver a modo de sugerencia,
me puse a pensar, muchos estamos aquí, tenemos directores. Según lo que nos presentaste, las dos tablas, el bueno y el malo, yo me preguntaba, los que estamos aquí, ¿qué tipo de director tenemos? Eso según Goleman, ¿eh? Y entonces, un investigador no se puede quedar solamente con esa versión, porque ahí clasificas buenos y malos, según quién. Y la sugerencia es que tú como investigador pudieras construir otro tipo de medición, es decir, ¿por qué no la planta docente dice qué significa ser un director adecuado, por decirlo así, y un director no adecuado? Porque yo supongo que ahora, con la reforma educativa y con la Escuela Nueva Mexicana, implícitamente ha de haber una medición de qué director tiene o cumple con su función y qué director no cumple con su función. Para la reforma educativa, por ejemplo, un director adecuado es el que es eficaz, el que es eficiente y el que administra bien los recursos que tiene en su institución, sin importar lo que sientan sus compañeros. Pero ¿qué está pasando en este momento? Entonces, cada uno puede valorar más o menos pues, en qué situación se encuentra. Regularmente, y ustedes tienen mucha experiencia en este sentido, en la región, y no creo que en la región, en el estado y a lo mejor México, pues qué tanto la emoción como fuerza está incrustado en esos cortes de cebolla del cerebro tienen los directores. Creo que con esa imagen me voy, y la sugerencia es que pudieras tú retomar otros parámetros para medir quiénes definen la adecuada función del director o no. Creo que eso le daría también otro ingrediente a tu investigación. Gracias. Buenos días a todos. Bueno, no, yo conozco al maestro Javier, y ahorita que presentó los parámetros, yo hace como unos medio año le dije a una persona, ¿sabes qué? Yo quiero ser director. Pero ahorita estoy viendo eso y dije, no, pues la verdad no le llego. La verdad me falta, a lo mejor soy más de este lado que de lo que es el maestro Javier. Y si te pones a medir, al menos yo ahorita me medí con con las valoraciones que él hizo ahí, dije, no, pues, ¿para qué voy de director? Si al rato voy a salir mal con mis compañeros. A lo mejor mi carácter, a lo mejor moldear mi personalidad que usted hizo durante tantos años. Aquí la pregunta a lo mejor sería, cuando llegó a su segunda escuela, donde ya hubo otro compañero que no coincidía con sus ideales, con su forma de pensar, ¿qué acciones determinaron para decir, bueno, voy a ser menos temperamental, voy a ser más empático? Fue una guerra a lo mejor de usted mismo, de decir, si hago esto, pues voy a generar conflictos con mi compañero, con mis dos compañeros. ¿Qué debo hacer? Entonces ahí está una balanza del equilibrio emocional, lo quiero pensar así, en a veces hacer lo correcto, pero a veces mediar la situación desde otro punto de vista como director o como autoridad que es en la institución. Nada más. Yo considero que en el transcurso de nuestra vida debemos de ir dejando más amigos que enemigos, aunque estos últimos definitivamente no se pueden eliminar, va a haber. Sin embargo, siempre debe de haber más amigos. Y sí, ciertamente, cuando llega uno a una escuela, no va uno a implementar inmediatamente lo que uno quiere. Debe de haber un proceso de adaptación. Debe de haber un tiempo donde uno empiece a valorar cómo piensan los demás, qué es lo que quieren los demás y conocer bien
porque a partir de esto es como uno tiene que empezar a actuar y poder llevarnos o llevar toda la escuela hacia donde uno quiere. Yo, por ejemplo, cuando llego a la escuela Justo Sierra, que es lo que más me dificultó, era yo secretario general también de la zona, y pues la escuela venía recientemente de un conflicto de años, precisamente con personal directivo, ¿sí? Sin embargo, valora uno las fortalezas que uno tiene, y las fortalezas que yo tuve en ese tiempo fue precisamente quien estaba como presidente de APF. O sea, fue quien de alguna manera permitió que las cosas se dieran. Pero aún así, cuando yo llego, el personal de la escuela pues me recibió muy bien, y a pesar de que teníamos posiciones políticas contrarias mías con la mayor parte del personal, las hicimos a un lado y coincidimos en lo que fue el trabajo, y lo demás lo dejamos en el espacio donde tiene que ser, porque finalmente, decían anteriormente las personas de la tercera edad, cada cosa con su cosa. Entonces, en su espacio de la cuestión administrativa, educativa, y el espacio de la cuestión política sindical. Entonces, así lo hicimos, y terminamos con la mayor parte de los compañeros teniendo una amistad con todos. Incluso muchos ya se jubilaron y todavía tenemos esa amistad, y siempre tuvimos ese respeto, pues, de no meternos, o sea, nunca nos metimos en una controversia de quién tenía la razón, si ellos o yo, en cuestiones sindicales, y es lo que yo creo nos permitió salir adelante. Pues bien, el día de hoy concluyeron sus exposiciones los compañeros, y para ir cerrando esta jornada voy a hablar del libro que sirvió de guía para realizar estos trabajos. El libro se llama Transformando la práctica docente, una propuesta basada en la investigación-acción. Yo me pregunto, ¿cuál es el objetivo de este libro? El libro, en sus páginas 14 y 15, da respuesta. ¿Qué es lo que quiere este libro? Buscar formas alternativas de apoyo a los maestros en ejercicio. ¿Pero cómo lo va a hacer? Pues propone, a través de un programa que consta de varias partes, que prácticamente viene siendo la metodología que desarrollaron los compañeros. 1 es la fundamentación del programa, 2, analizando nuestra práctica docente, 3, qué situación educativa queremos transformar, 4, hacia una mayor comprensión de la situación educativa, 5, transformando nuestra práctica docente, y 6, que es lo que expusieron aquí, es recuperar por escrito esta cuestión de su proceso de investigación. Y entonces, ¿esto para qué lo va a hacer? Pues para el mejoramiento de su práctica educativa. Eso es lo que responde el libro de Cecilia Fierro, a través de las 3 preguntas que tiene el objetivo: el qué, el cómo y el para qué. En el tema de investigación, la tabla mágica silábica como recurso en la alfabetización del primer ciclo en educación primaria, voy a destacar lo siguiente. El diseño de material siempre va a ser necesario en el aula, pero esto adquiere mayor relevancia si el docente es quien lo construye, porque es una herramienta, como en este caso que es la tabla mágica silábica, que va a permitir
a los alumnos a través de ciertas condiciones, pues que adquieran el aprendizaje de la alfabetización. Y como todos sabemos, la alfabetización es un conocimiento primordial que permite adquirir otros aprendizajes. Sin alfabetización, posiblemente, pues el logro de otros aprendizajes se verá obstruido o por lo menos generaría otro tipo de problemáticas. También aquí, en cuestión de la tabla silábica, nos resalta la importancia de la innovación, que es muy importante, pero esta innovación exige un grado alto de compromiso por parte de los docentes para que pueda utilizar un método de trabajo basado en su investigación que realizó, y esto a la vez se convierta como una herramienta eficaz para sortear dificultades y crear experiencias pertinentes, viables y sustentadas teóricamente, como lo fue este tema de la tabla mágica silábica. El segundo tema, el director dentro de la gestión escolar. Como vemos aquí, hay 3 elementos de sustancia. Uno es que el director tiene que hacer gestión escolar. 2, que tiene que hacer gestión pedagógica. Y lo que el compañero nos expuso es que también el director tiene que gestionar sus emociones. ¿Para qué? Para que tenga un control de las mismas y eso le permita generar ambientes propicios, climas de trabajo adecuado que propicien la mejora de los aprendizajes de los alumnos, partiendo de la idea de que los maestros y los alumnos, si se encuentran a gusto en un espacio de convivencia agradable, todos los agentes que intervienen en educación dan lo mejor de sí para enseñar, para aprender y para apoyarse entre todos. Estos son los puntos que nos señalaron en su exposición, y ya como para cerrar, que también quedó aquí con la participación de algunos asistentes, es que resulta a veces complicado mantener ese equilibrio entre estos 2 tipos de emoción, que es la instintiva, y si no se logra controlar, pues también tenemos dificultades en la gestión. Entonces, estos 3 planteamientos, que de la gestión escolar, la gestión pedagógica y la gestión de emociones, tienen que ir unidas. Si no van unidas, entonces, como lo señaló el ponente, pues va a generar ciertas dificultades en la organización del plantel escolar y como consecuencia dificultades en el aprendizaje de los alumnos. Con esto cerramos esta jornada de los 2 compañeros que nos dieron esta participación de su exposición de avances y construcción de tesis de la maestría en educación básica. Con esto agradecemos su presencia y ojalá que esta exposición de cada uno de los compañeros les haya dejado un aprendizaje a todos nosotros. Gracias por su asistencia y por la participación, y por todos los presentes. Aquí dejamos esta jornada.